El Señor te bendiga, ya que esté viendo este video, ¿verdad? Que haya llegado hasta aquí. Bienvenido a el proyecto, este humilde, pequeño, sencillo proyecto. Su espacio. Exactamente, llamado Teología al Día. Hemos puesto por título Teología al Día, porque el propósito es encontrar esas verdades teológicas profundas que hay en la palabra de Dios, en esta revelación hermosa, y aplicarlas, entender cómo podemos aplicarlas a nuestro día a día. Sí, mencionas tú el nombre que es Teología del Día, hace honor a lo que es esto, ¿no? Ni él ni yo somos graduados de algún instituto, tenemos una licenciatura en teología. Nosotros estudiamos la Biblia día con día y hace el nombre de eso, ¿no? Teología al día, o sea, día con día estamos aprendiendo y el propósito de este proyecto es enseñar lo que nosotros hemos aprendido al pueblo evangélico, para que sepan que, pues, que no, claro, es necesario y es de mucha ayuda, ¿verdad? Estudiar en un seminario, bueno, no necesario, sino que es de mucha ayuda, pero si no hay la posibilidad de entrar a uno, que sepan que podemos estudiar la Escritura por nosotros mismos y no es algo imposible, no es algo que se puede hacer. Así es, el Señor ha puesto en nuestro corazón meternos a esto, ¿verdad? A leer, buscar material, pero sabemos que no todos tienen la misma posibilidad, o no todos tienen, tal vez no saben a dónde acceder. Bueno, este es un espacio precisamente dedicado a eso, ¿verdad? Sí, sobre todo porque, bueno, tanto él y yo nos hemos visto en la situación en ocasiones de que, pues, no encontramos el material adecuado, ¿verdad? Para estudiar la Biblia. Y pues llegamos a la conclusión de que, bueno, pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar, pues sí, este proyecto, que esperemos que Dios nos bendiga y nos ayude. Así es. Bueno, para empezar, pues yo me llamo Manuel Barrera. Creo que pues algunos me han de conocer. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Mi nombre es Rolando García y junto con mi hermano tenemos el gran privilegio. El Señor nos ha dado esa gran oportunidad de enseñar, ¿verdad? De dar clases en la iglesia del Lirio de los Valles, que es calle Crespón. Calle Crespón es una iglesia en la que, si los que nos están viendo no tienen un lugar en el que se congreguen, pueden acudir aquí. Aquí hay palabra. Así es. Palabra de Dios. Entonces es un gusto, hermano. Ahí no. Y pues bueno, como primer tema de este podcast, pues quisimos hacerlo algo esencial, ¿no? Y es hablar sobre qué es el Evangelio. Claro. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que la gran mayoría de personas, al menos aquí en Sabinas o en la región carbonífera, saben de qué estamos hablando cuando les decimos que les queremos predicar el Evangelio. Sí. El problema es que conocen la palabra, pero no conocen qué es lo que está detrás de la palabra. No saben qué es el Evangelio. Ajá, sí, como dijiste, es fundamental, porque es prácticamente lo que nos da la entrada. Amén. A la reconciliación con Dios, porque todos estamos ya, de hecho, enemistados con Dios, y ahorita lo vamos a ver un poco más profundo eso. Pero el Evangelio es lo que el Señor nos ha dado, esas buenas noticias, que también lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que nos permiten reconciliarnos con Dios. Y como bien dices, si le preguntas a cualquier persona, ¿sabes qué es el Evangelio? ¿Has escuchado el Evangelio? Creo que el 99% te dirá que sí. Te dirá que sí saben qué es. Y bueno, primero que nada, hay que empezar a definir qué es o qué significa la palabra evangelio. En el griego, ¿verdad? La palabra evangelio, creo que es la palabra euangelio, algo así. Es muy parecido, ¿no? Es como un cognado, sí es cognado la palabra, es como un cognado de lo que significa literalmente evangelio a euangelio, algo así. No sé hablar griego, perdónenme. Pero lo que la palabra quiere decir es buenas noticias o buena noticia. En el hebreo, la palabra, no recuerdo cuál era la palabra, pero sé que quiere decir en la traducción noticia alegre o mensajero con una buena noticia. Entonces la palabra evangelio significa buena noticia
o buenas nuevas, Ujú. ¿verdad? Así es, Jesús vino a traer las buenas noticias. De hecho, Marcos al inicio, ¿verdad? Marcos es el único que emplea esta palabra de los 4 llamados evangelios, ¿verdad? Dice, este es el evangelio de Jesucristo, es el único de los 4 evangelistas, pero se les llama así porque los 4 relatan esa obra de Cristo, Amén. que son las buenas noticias para nosotros. De hecho, mucha gente cree que los 4 evangelios son biografías de Jesús, y no, los evangelios en sí, podamos decirlo, son mensajes, son un mensaje. Los 4 evangelios son el mensaje de la salvación del Señor. Claro, Claro. tienen elementos históricos y tal, pero en sí los 4 evangelios son las buenas noticias de salvación. Pero para ir aterrizando un poco, para ir empezando, perdón, es, si evangelio significa buena noticia, quiere decir que hay una mala noticia. Entonces, para que haya una buena noticia tiene que haber una noticia mala. ¿Cuál es esa mala noticia? Bueno, sí, si tenemos una buena noticia es porque la cosa no estaba tan bien, entonces, ¿no? Porque si Es ya que- fuera buena, no habría necesidad. Es como así decirlo, ¿no? No puede haber algo bueno sin que haya algo malo. Y en el caso en el asunto del evangelio, si hay buenas noticias, que es lo que significa la palabra, es porque por lógica hay otras malas noticias o hay algo malo que ha sucedido. Claro, lo podemos resumir en preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué es una buena noticia para nosotros? O sea, yo estaba también en mi casa o así, me vienes con esta noticia de que Jesús murió por mis pecados, pero ¿por qué es una buena noticia para mí? Bueno, la respuesta está en lo que ha acontecido, bueno, en la naturaleza misma del hombre, ¿verdad? En lo que ha hecho. Entonces, Entonces, pero en sí, ¿cuál es esta mala noticia? La mala noticia es que todos, sin excepción, todo ser humano que ha nacido es pecador. Así Todos es. hemos transgredido la ley perfecta del Señor. ¿Tienes un versículo, un ejemplo o algo, hermano? bueno, hay 2. En la epístola de los Romanos, que guste acompañarnos ahí en su Biblia, ¿verdad? Buscar primero el capítulo 6, versículo 23. El que esté en su casa puede pausar el video porque Sí. no vamos a quedar aquí un minuto. Sí, este va a ser un video, ¿verdad? Lo pueden pausar, buscarlo y para leerlo, ¿verdad? O igual anotarlo para reflexionar después, buscar. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que el pecado conlleva es muerte. Amén. ¿Sí? O sea, esa es una verdad que el Señor nos dice, que bueno, a través de Pablo, ¿verdad? Nos ha manifestado. Y un poquito más atrás, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tenemos 2 afirmaciones que cuando las juntamos, ¿verdad?, obtenemos una conclusión de cómo es que estaba la humanidad. La humanidad pecó. Pablo nos dice, todos pecaron, o sea, no hay excepción. ninguno. Es que Pablo no Exactamente. está diciendo, bueno, unos cuantos y otros cuantos no. Pablo está diciendo literalmente todos pecaron. O sea, pero ¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es fallarle a Dios? ¿Qué es transgredir la ley de Dios? ¿Qué es principalmente qué es estar separados de la gloria de Dios? Para descubrir esto, tenemos que ver lo que sucedió en Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa? Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad? El Señor les dio todas las cosas, les dio un jardín, los bendijo, ¿verdad? Les dijo que fuesen fecundos, que se reprodujesen. Ellos estaban en un estado sin pecado, o como es la palabra en latín que dice no pecare, ¿no? Algo así. Sí, sí, el estado, como lo diría San Agustín, ¿no? Non posse non peccare. Es decir, no se puede no pecar. No es que el hombre siempre esté pecando o que el hombre siempre esté pensando en hacer el mal, sino que no puede evitar hacerlo cuando sus deseos lo requieren. En ese momento, tanto Adán y Eva estaban en un momento, bueno, en un estado sin pecar, ¿no? Entonces viene la serpiente, Satanás, les tienta, tanto Adán como Eva comen del fruto, pero para esto el Señor les había dicho que no debían comer
de ese fruto, ¿verdad? En sí, el pecado en sí no está en si comieron o no. El pecado está en la desobediencia, en el no conformarse a lo que el Señor les ha dicho, y es la serpiente que tienta a Eva, y al desobedecer a Dios, ellos pecan. Sí. Pecan en desobediencia al Señor, y hay una maldición hacia ellos de parte del Señor. El Señor le dice tanto al hombre que con el sudor de su frente va a trabajar, sí, a obtener el pan. A obtener el pan. A la mujer le dice que multiplicará sus dolores de parto. Y desde ese momento empieza una espiral de pecado, y es como todo se va volviendo mal. El pecado entra en el mundo y vemos las consecuencias del pecado en su máxima expresión, hasta el punto de llegar a la historia del arca de Noé y cómo Dios destruye a la humanidad, pero el pecado seguía ahí. Y el pecado siguió y siguió y siguió y sigue hasta nuestros días. Entonces, hermano, si hemos dicho, como el versículo que tú leías, que la paga del pecado es la muerte, y también leíste en el versículo que todos somos pecadores, la mala noticia es que todos debemos morir. Es que todos debemos morir. Sí, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y de hecho, fíjate, de manera interesante, leyendo Levítico, ¿verdad? Amén. Donde se detallan, donde se describen todos los sacrificios que se tienen que hacer de paz, de expiación, etcétera. Son muchísimos, son demasiados, y es por muchas cosas, o sea, por fallas que prácticamente tenemos siempre. Y esto es una clara señal de que es muy difícil o prácticamente imposible poder quitar ese pecado. Sí, de hecho, tú estás citando el Levítico. El principal motivo de los sacrificios era cubrir el pecado. El hombre es pecador, pero a raíz de los sacrificios de animales, de corderos, de los animales que vienen en el libro de Levíticos, lo que hacían era cubrir el pecado, cubrirlo, más no quitarlo. El pecado seguía ahí latente, ¿no? Sí, de hecho se nota en el simple hecho de que se tenía que hacer anualmente o cada cierto tiempo, etcétera. Se tiene que repetir porque no lo quita, ¿verdad? Porque no es suficiente, no es suficiente. Y eso es fundamental entenderlo, que ninguna muerte de ningún animal podía realmente acabar con el pecado, solamente lo cubrían, ¿ok? Sí. Y ahí va el origen de esto. Dios castiga el pecado, ¿no? Adán y Eva pecan y ellos estaban desnudos, pero dice la Escritura que el Señor mata a un cordero, ¿no? Para cubrirles, para cubrirles, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo el Señor ahí? El Señor utilizó la piel de un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva, porque ellos habían pecado. Entonces, de ese momento, Dios instaló un sistema de sacrificios. Claro, de hecho es importantísimo también, aparte de que entendemos que no se puede quitar el pecado, solo se puede cubrir a través de las cosas que nosotros podemos hacer como sacrificios de animales. Está el mensaje de que se necesita sacrificio, o sea, nuestro pecado por misericordia de Dios, ¿verdad? Por pura gracia, Amén, no nos mata a nosotros, pero sí alguien tiene que morir. Los animales tienen que morir. Brother, eso que tú dices es fundamental. Es que alguien tiene que pagar por el pecado, porque Dios es justo. Y aquí pueden surgir algunas preguntas, principalmente la que me han dicho muchas veces: bueno, pero ¿por qué si Dios es tan bueno como tú me dices, por qué no simplemente pasa por alto un pecado? ¿Por qué no lo pasa por alto y ya? Yo le digo, bueno, tú mismo te acabas de responder la pregunta. Nuestro Dios es el Dios verdadero y perfecto, y como Dios perfecto que es que no puede tolerar el pecado, no lo puede. Yo puse un ejemplo una vez que predicaba sobre esto, sobre una hoja. Tú imaginas que tienes que hacer un examen o un ensayo o algo, y te dan una hoja, pero esa hoja tiene un puntito negro. No afecta, es un puntito negro. Pero ¿qué pasa? Ese puntito ya manchó la perfección de la hoja. ¿Me explico? Entonces,
no podemos exigir nosotros que Dios pase por alto nuestros pecados porque no funciona así. Dios no tolera el pecado. Una sola mancha de pecado, así sea la más minúscula que se nos puede imaginar, las mentiras, el chisme, lo que sea, ya es transgredir la ley perfecta de Dios, ya es pecar contra el Señor. Y es que ahí está la importancia de conocer a Dios, tanto en sus atributos, todo lo que la revelación nos dice de Dios, ¿verdad? Cuando digo atributos me refiero a sus características, cómo es Él, cómo actúa. Y también la revelación completa de la palabra de Dios. Hace poco me encontraba con personas que decían, ¿tú has leído completamente la Biblia? O sea, toda. Y dije, pues sí. Y luego se impresionaron y yo dije, pues es que creo que es lo mínimo que un cristiano debería hacer, ¿verdad? Un cristiano interesado. Que ojo ahí, no todos lo hacen. Sí, por eso digo. Por favor, háganlo. Deben de leer la Escritura. Sí, no, hay que leer la Escritura. Bueno, esto lo digo porque Juan, ¿verdad? Vemos cómo estamos tocando libros sumamente distantes. Sí. Romanos, los Evangelios, luego Génesis, Levítico. Exacto. Juan, en su primera epístola, nos dice que Dios es luz. Amén. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Uno de los atributos que más se mencionan en la Biblia, tal vez el que más, es la santidad. Amén. De Dios. O sea, porque cuando dices de que Dios no tolera el pecado, tal vez muchos se puedan imaginar como que simplemente es por un capricho de Dios, como que se enoja, como que esto no me gustó. Basta. Sí, como que no me gusta el pecado. No, es que Dios no puede tolerar el pecado, o sea, en Dios no puede haber pecado. Sproul decía que el único atributo de Dios que se repite 3 veces con mucha énfasis es la santidad de Dios, y es por lo mismo. Sí, es más, podemos incluso meter la lógica ahí. Es que Dios es luz, no puede haber tinieblas en Él. Dios es santo, no puede pecar, no puede haber pecado, y por lo mismo no puede tolerar el pecado en ninguna circunstancia. Exacto. Ahora, aquí viene algo terrible, y esto es parte de la mala noticia. Si hemos dicho, bro, que Dios es luz, que Dios no tolera el pecado, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, pues entonces, pues murámonos todos ya, porque es que no hay manera en la que podamos estar con Dios si Dios no tolera el pecado. Ajá. Y si todos somos pecadores. Exacto. Como dijimos, ¿verdad? Con sacrificios, pues no, o sea, nunca basta, nunca es suficiente. Pero es aquí donde llegan las buenas noticias, precisamente. Quiero que el espectador o la persona que esté viendo esto se sienta como en un pozo de desesperación, porque hemos dicho que Dios no tolera el pecado, que Dios no entra el pecado en Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Ahora, cualquier mínimo pecado que nosotros hayamos cometido, así lo consideremos el más mínimo, el más pequeño, es merecedor de la muerte, porque Dios es santo. Así es. La mala noticia es que como hemos pecado, merecemos la muerte. Y la persona que esté viendo esto, que no conoce de Cristo aún, o que no ha entendido aún estas cosas, es necesario que entienda esto. Si han pecado, si hemos pecado, lo que nos merecemos y nuestra paga por eso es la muerte. Así es. Muchas veces es muy habitual que hagamos medidas entre pecados, ¿no? Como que este pecado es más fuerte y otro es más pequeño, unos más grandes. Eso puede ser cierto en cuestión de las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que yo me robé un chicle de una tienda, ¿verdad? Un ejemplo clásico, a que yo cometa adulterio o algo así, porque el chicle probablemente le va a restar un par de pesos o centavos a una persona, ¿verdad? Con un negocio más grande. Sí. Pero un adulterio puede destruir una familia. Entonces, en cuestión de consecuencias, sí hay diferencia. Pero en cuestión de Dios, del acto de Dios, o sea, en relación con el Señor, es lo mismo. Porque fíjate qué especial selección de palabras hace Pablo. En uno nos dice que es la muerte, ¿verdad? Ok, así quedó. La paga del pecado es la muerte, pero en el 3:23 nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es lo mismo, ¿sí? O sea, estar destituido de la gloria de Dios
es la muerte. No es que Dios te mate, es que simplemente con el hecho de que no estés con Dios, Ya estás muerto exactamente. espiritualmente. Es como, no hay oportunidad para ti, ya se acabó. No tienes vida. Así ¿ok? es. Estar enemistado con Dios es estar muerto en sí. ¿no? Entonces, si hemos dicho que la paga del pecado es muerte, que todos somos pecadores, y aparte súmale que ningún cordero ni ningún animal puede quitar el pecado, solo cubrirlo, pues se queda una pregunta, y es, ¿quién pagará por nosotros? ¿Quién nos va a salvar de esto? Sí. ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios? Fíjate, Roy, yo quiero meter un comentario especial porque creo que muchas veces vemos nosotros como cristianos que nuestro mayor enemigo es el enemigo. Y en sí, pero el mayor enemigo de un ser humano es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si todos somos pecadores, es que merecemos el castigo, merecemos la muerte. Porque el apóstol Juan lo dice, que el que se hace, o no sé si es Pedro, que aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Es Santiago. Es Santiago, discúlpenme. Entonces, realmente el mayor enemigo que tenemos, si estamos alejados del Señor, es la ira de Dios. Claro, si estamos en pecado, Dios es lo más terrible que existe. Porque Hebreos dice, ¿no?, que es algo horrendo caer en las manos de Dios, del Dios vivo. Pero la buena noticia, de ahí queremos hacer el contraste, es que Cristo pagó. Así es. ¡Boom! Cristo pagó. Por eso, después de todo este contexto, ¿verdad?, que hemos dado, la situación del hombre, esto va más allá de cuestiones de éxito material, ¿verdad? No importa que tú seas una persona que le guste ayudar a los demás, o no importa que seas una persona exitosa, que te vaya bien en la vida, eso no dice nada de tu relación con Dios. Amén. Todos los humanos estamos exactamente en la misma situación con respecto a Dios. Él es santo, nosotros no. Por eso necesitamos de alguien. Es que alguien tiene que salvarnos. Fíjense, a la gente que nos escucha, si hay alguien que dice, yo soy ateo, yo no quiero a Dios, no lo necesito, tú pagarás por tus pecados. Tú mismo pagarás por tus pecados. Y es imposible que tú puedas pagar por tus pecados porque eres un pecador y lo que mereces es la muerte. Pero si la persona que escucha esto finalmente se rinde su vida a Cristo, quien pagará por tus pecados o quien pagó por tus pecados fue Cristo, fue Jesús el Señor. Pero bueno, brother, ya hablamos de todo este mal escenario, ¿no? Toda esta podredumbre que es el ser humano sin Dios. Pero ¿qué es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para pagar el precio del pecado. Y quiero hacer una especial lectura de Génesis capítulo 3, si gustan acompañarme, que es lo que ocurre después de que Adán y Eva pecan. Recuerden que les hemos dicho que ellos pecaron, pero ¿qué pasa? Aun cuando ellos pecan, el Señor muestra su misericordia al prometer, y escucha esto, una simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, sí, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, pero Dios nos da esperanza de que un día vendrá alguien que finalmente acabará con el pecado y acabará con esta maldición. Quiero leer Génesis capítulo 3, versículo número 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta profecía Dios nos dice que un día vendrá un nuevo Adán que no pecará, que será perfecto, que aplastará finalmente la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le va a herir en el calcañar. Exacto. Eso es prácticamente una imagen de Cristo de una manera preciosa, porque en el momento en el que Cristo está en la cruz pagando por nuestros pecados, pues sus pies, su calcañar, que es creo que la parte por arriba del talón, si no me equivoco, sí,
fue traspasada. Entonces vemos que Dios cumple esta profecía en Cristo. Amén. Solo Cristo era el único que podía salvarnos, era el único que podía aplastar finalmente la cabeza de la serpiente. ¿Algo que quieras decirnos, hermano? Pues creo que, no sé si me voy a adelantar un poquito, pero dale. Génesis es la gran promesa. Sí, algunos le llaman el protoevangelio. La palabra proto, bueno, este prefijo significa algo que es antes, ¿verdad? Una formulación antigua del evangelio. Y creo que el clásico Juan 3:16, clásico eso. Que de hecho me he fijado una curiosidad, ¿verdad? De que casi todos los versículos clave para ciertas cosas están en el capítulo 3, versículo 15, 16, 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para 1 Pedro 3:15 también, de que todo hay que presentar defensa, hay que estar, todos esos versículos. Apologética, ¿no? Sí, exacto. Es una curiosidad que casi todos los versículos están en el capítulo 3:15 hay algo interesante, hay algo, no, todos interesantes, en el 3:15 hay algo que sobresale, ¿no? De todo. Bueno, pero cerrando ya léenos Juan 3:15. Juan 3:16, es el 16, sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fácil de entender, bueno, sí, es fácil de entenderlo, porque habíamos dicho que el sistema que Dios había establecido era que un animal debía morir, pero es que un animal no puede quitar el pecado, no puedes poner la vida de un animal por la vida de una persona, es que no da. Y tú dijiste algo muy interesante al principio, alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar ese precio, y Cristo lo pagó. Ahora, el 16 dice, porque de tal manera, ese de tal manera es el amor más grande que pueda haber, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo es el evangelio tal cual, porque vemos que el Señor cumple su promesa, que el Señor salva a la humanidad a través de Cristo, ¿no? Todo aquel que cree en Cristo no se perderá y tendrá vida eterna. La buena noticia, hermano, es esta, que aunque hemos pecado, que aunque todos somos pecadores, Cristo vino y pagó esa deuda, y ahora podemos estar en paz con Dios a través de Cristo. Así es, creo que se puede dividir este versículo, aunque es muy corto, ¿verdad? Y solemos pasarlo por alto, así pasarlo de largo, ¿verdad? Como que no poniendo tanta atención, pero si lo dividimos, vemos grandes verdades aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dijiste. Vemos primero que es por el inmenso amor que Dios tiene hacia nosotros, que esto, el dar a su Hijo, es no porque lo merecemos. No porque es porque nos lo amó. Claro, no es porque le caigamos bien a Dios o porque algo hicimos bien, no. Es por puro amor. Porque Dios quiso salvarnos. Exacto, sí. Todo procede de su amor. Y eso es importante, porque hay gente que al hablar del evangelio dice, es que no había otra manera, es que solo de esta forma, es que casi como si, es que Dios estaba obligado a dar a su Hijo para salvarnos. No. Dios nos dio a Cristo porque quiso salvarnos. Claro. Porque nos amó tanto que Él quiso salvarnos a nosotros, porque no nos merecíamos nada. No. La verdad no nos merecía. Lo que nos merecemos es la muerte, pero por gracia y por amor el Señor nos dio a su Hijo. Así es. Y bueno, que ha dado su Hijo unigénito. Aquí hay algo muy interesante, porque hay quienes niegan, sin mencionar marcas, ¿verdad? La deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que Jesús no es Dios, es una criatura. Pero la verdad es que si Jesús no es Dios, no podría haber quitado el pecado del mundo. Eso es cierto. Si Jesús no es Dios, no hay evangelio. Si Jesús no es Dios, no hay evangelio. Porque un ángel no puede. No quiero mencionar marcas, pero sabemos quiénes piensan y creen que Cristo es un ángel. Un ángel no puede hacerlo. Un ángel no puede. No puede. No es Dios, no puede cubrir no puede quitar el pecado, perdón. Porque es un ángel. Tiene que ser Dios el que salve. Así es. Amén. Dios mismo tiene que ser, pero claro, como debe ser un sacrificio, tuvo que encarnarse, manifestarse en carne, y como nos dice el mismo Juan, ¿verdad? Pero al principio, en el capítulo 1, que el verbo
era Dios. Nos dice en la tercera parte del primer Muchos versículo, llaman ese versículo la canción del Logos, ¿no? Que es como un poema precioso de Cristo. Exacto. Él era el Logos, del que estaba en el principio con Dios. Así es, el verbo era con Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Era Dios. Y luego un poco más adelante nos dice, y ese verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, es Jesús, y fue entregado por los pecados. Fíjate, era importante que el Señor se hiciera carne para poder así justificarnos. Amén. Aparte, hay algo precioso que está en Hebreos que dice que el Señor fue tentado en todo. Sí, está en Hebreos, creo, ¿no? Sí. El Señor sabe lo difícil que es para nosotros hacerlo, pero Él nos demostró que sí se puede. Él es el nuevo Adán. Hay una frase muy preciosa, no es mía, pero dice así: Adán falló teniéndolo todo en un paraíso, pero Cristo triunfó y obedeció en un desierto donde no había nada. Me cierro la frase. No, pero qué buena frase. Es una muy buena frase. Pero es que eso es en sí el Evangelio. El Evangelio es que todos hemos pecado, que nadie puede estar delante de Dios y que nos merecemos la muerte, pero Cristo vino, pagó por nosotros y que ahora tenemos paz con Dios a través de Cristo. Así es. A través de Cristo. No de las buenas obras, no de qué tan buenos somos, sino a través de la obra perfecta de Jesucristo. Así es. Mencionabas Hebreos, dice aquí, voy a leer el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al inicio se refiere a Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y todas subsisten en él. Y luego dice perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Claro, ahí es clarísimo. El que tenía Jesús debía ser perfeccionado por aflicciones. No se refiere a que Jesús fuera imperfecto, sino que debía ser verdaderamente un hombre para poder redimir a los hombres. Sí, inclusive mencionas mucho, ¿no? Que es importante entender que realmente él era un hombre, porque han habido doctrinas heréticas que han querido decir, no, que Jesús no era un hombre, él era un ángel, o él era, realmente sí era Dios, pero no era humano. No, Jesús era verdaderamente un hombre y verdaderamente era Dios. Así Había es. dos naturalezas, es a lo que se llama la unión hipostática, ¿no? Que es dos naturalezas que coexisten en un mismo ser. Jesucristo era Dios y era hombre al mismo tiempo, y solo así fue posible la salvación. Exactamente. Y fíjate, muy importante, casi como concluyendo aquí, ¿cómo se accede a eso? ¿Cómo podemos acceder a la salvación? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo podemos acceder a la buena noticia? Claro, porque la buena noticia ahí está, ¿verdad? Es como si dijeran, bueno, a ver, te han depositado una gran cantidad de dinero, ¿verdad?, que tú necesitas, sin el cual tú ya no ibas a poder vivir en tal banco. Bueno, ¿y cómo accedo a él? El regalo ahí está, ¿verdad? Dame la tarjeta o qué hago, sí, dame el NIP, ¿cómo lo cobro? Ahora, la cuestión aquí es esta. Hemos dicho que la salvación ha sido un regalo de Dios, que no lo merecíamos. Pero ¿cómo podemos acceder a Cristo? ¿Por qué? Porque si hemos dicho nuevamente que hay una mala noticia, que todos somos pecadores y realmente alguien está sintiendo y se está dando cuenta de que es un pecador, tiene que estar desesperado por acceder, ¿no? De que, dame a Cristo, yo quiero a Cristo. Pero tú dices, ¿cómo podemos llegar a Él? Bueno, hay una sola cosa que es la más importante que podemos y que tenemos que hacer para llegar a Cristo. Y de hecho no es ni siquiera lo que haya que hacer, es algo que se hace, tener fe en Él. Así es. La fe es la que nos salva. La tercera parte... No, la fe es el medio de salvación, ¿no? Claro, la fe, sí. La fe no es una obra. No. Sí, o sea, hay que distinguir eso, porque muchas personas pueden pensar que la fe es algo que hacemos. No, la fe es algo que es la confianza que se pone en Dios. O sea, no es una acción que llevamos a cabo y por la cual Dios nos está en deuda con nosotros. No. La fe es simplemente confianza en lo que Dios ha dicho ya que nos va a hacer, que va a hacer con nosotros, que va a hacer por nosotros. Ahora, como dije, el mismo versículo 16 del capítulo 3 de Juan, en su tercera parte nos dice, ¿verdad? Para que todo aquel
que cree en él. Que en él crea, ¿no? Sí. No, o sea, todo aquel que crea. Fíjense, hay algo muy importante aquí, y es que nunca debemos de pensar que el Señor va a rechazarnos porque ya excedimos un límite de pecados y no, ya es imposible para mí ser salvo. No, aquí en el texto lo dice tan claro, no. Todo aquel que en él crea, no es todos aquellos que no hayan pecado con el adulterio, ese sí ya no se perdona. No. Dice todo aquel que en él crea no se pierda. Así que no hay algo como no hay alguien que puede decir, no, yo ya no entro ahí, porque yo ya excedí mi límite, soy de lo peor, o la famosa frase, ¿no? De es que si yo voy a sacar de la iglesia, nada de eso. Sí. Todo aquel que cree en el Señor va a él. De hecho, el apóstol Juan, mira, me estoy revolviendo mucho con las citas, pero discúlpenme, creo que es Juan que dice, el que viene a Cristo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Así es Juan. Sí, es Juan. O sea, toda aquella persona que quiera venir a Cristo, el Señor no lo rechaza. Roel una vez me dijo, hablando sobre esto, que él está seguro de que toda aquella persona que quiere venir a Cristo no será rechazada. Así es, se resume en una frase, ¿no? No hay quien quiera y no pueda. No hay quien quiera y no pueda. Todo aquel que no puede venir al Señor, ¿verdad? Es que yo no puedo acercarme a Dios, es que yo no puedo ser perdonado, es porque no quiere. Amén. Esa es la única razón. Porque si se quiere, Dios nos va a perdonar. Dios está dispuesto a recibirnos, pero hay que querer. Hay que querer hacerlo, sí, exactamente. Fíjense, y eso es importante porque el primer paso para acercarse a Cristo es el arrepentimiento. Una persona que quiere acercarse a Jesucristo, que quiere iniciar una relación con Él, que quiere ser salvo, que se siente que está en el pozo de la desesperación y que merece la muerte, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que arrepentirse de lo que ha hecho y confiar en la obra de Cristo y en que Él es justo y fiel y que nos perdonará, que su muerte fue suficiente para, no solo para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado. Bueno. Así es. El mismo Juan, en la primera epístola, ¿verdad? Como dijimos, el mismo que menciona que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, dice que todo aquel que diga que no ha pecado es mentiroso, la verdad no está en Él. Y es que eso es una gran verdad, o sea, aun cuando ya nos hemos arrepentido, seguimos siendo pecadores, seguimos estando atados a una carne que es pecado, pero luego Juan más adelante nos dice, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Exactamente. El justo. Eso es importante porque el justo es Él, no nosotros. Nosotros somos declarados justos por Él. Amén. Pero la justicia la tiene Él. Amén, amén. Nosotros, es así decirlo, fue un regalo de gracia. No hiciste nada para ganártelo, ¿okay? Fue por gracia. Bueno, eso es importante ahí. Bueno, no quiero meter ese tema, pero el asunto es que tenemos un abogado fiel y justo que es Cristo, que puede y quiere perdonarnos. El asunto es si nosotros queremos recibir su perdón. Entonces, invitamos al que está oyendo esto, si no ha venido a Cristo, si se ha sentido perdido, pues Jesucristo está listo para recibirlo, ¿no? Así es. Él no rechaza absolutamente a nadie. No he visto uno, mira, yo tengo toda la vida de cristiano y nunca he visto a alguien que se haya acercado a Cristo y que haya sido rechazado. Pero sí he visto que Cristo se ha acercado a muchos y ellos han dicho no. Eso es muy triste. Así es, creo que aquí hay dos perspectivas desde las que se puede hablar. Primero, los que, como dices, tal vez nunca hayan escuchado de Jesús, ¿verdad? De Cristo, ni todo este contexto en el que está el ser humano. La verdad, como dijimos al principio, prácticamente todos pueden decir que conocen el Evangelio, que conocen, sí, pues yo sé que me han predicado ya yo sé. Pero, pues viendo bien este contexto, no sé, tal vez alguien se encuentre con la sorpresa de que no es lo que le han dicho, ¿verdad? El Evangelio, fíjense, algo importante, el Evangelio no es, Dios me ama y quiere bendecirme. Eso no es el Evangelio. No. El Evangelio no es prosperidad. No, ya vamos a empezar. Bueno, ya vamos a empezar. Pues es que sí, hay tantas cosas que entendemos por el Evangelio que muchas veces no son, ¿verdad? Honestamente, probablemente caímos en tiempo anterior, ¿verdad? En todas estas ideas
uno no debe sentirse mal por esto, sino debería alegrarse, regocijarse, porque el Señor de alguna u otra manera nos hace despertar, hace llegar la verdad hasta nosotros. Ahora, ¿por qué crees tú que es tan importante que prediquemos el Evangelio? Pues porque es la única esperanza de vida. Es la única. ¿Por qué? Porque de repente hay muchos que dicen, ay, ¿por qué predican tanto? Ya. De hecho, he escuchado algunos que dicen, es que los cristianos a la fuerza quieren que tú te conviertas a su religión. No es que queramos que te conviertas a nuestra religión, es que queremos salvarte en el nombre de Jesús. Es que nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte y lo que Cristo nos mandó es a predicar su evangelio, a predicar que hay esperanza. De hecho, hay alguien que dice, no, mi objetivo, bueno, lo dice de manera inocente, ¿no? Dice, mi objetivo es irme al cielo y llevar a todos los que pueda conmigo. Sí, pero en sí el principal objetivo de un cristiano es predicar a Cristo para salvar almas. Así a través de Cristo. Sí. Es importante que lo prediquemos. Es que es nuestro trabajo, predicar a Cristo. Así es. Entonces sí, como bien extendiste la invitación, ¿verdad? Al principio, alguien que no hubiera escuchado esto, tal vez no tenía una mala idea, sino no tenía simplemente idea de esto, pues le invitamos, ¿verdad? A que rinda su vida a Cristo, que se arrepienta, porque es necesario que nos arrepintamos, que haya ese sentimiento en nosotros, esa convicción de que queremos dejar esa vida atrás, queremos una nueva vida. Y de hecho, como dice la segunda epístola de los Corintios, ¿verdad, Pablo? Que todo aquel o sea, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso es lo que hace Jesús en Apocalipsis, no recuerdo el texto, dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hay alguien que puede decir, no, es que mi vida ya no tiene sentido, yo ya estoy perdido en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en lo que sea, ya se acabó para mí. Quiero decirle que en Cristo hay esperanza y que Él hace nuevas todas las cosas. Cristo salvó tanto la vida de Él como la vida mía, y se lo digo aquí de manera ya personal. Si no fuera por el Señor, como dice el coro, ¿no? ¿Dónde estaría yo? Sí. Ay, perdónenme. Y es en sí, bueno, espero que nadie me comente, no, ya. No, pero sí, extendemos la invitación para que, pues como decía Roel, ¿no? Si hay alguien que no había escuchado esto, y si es la primera vez que lo está escuchando y que está sintiendo esa conciencia de pecado, le invitamos a que venga a Cristo. Así es. Igual todos aquellos que hayan escuchado otra versión o tal vez otra idea de lo que es el Evangelio, y que viendo las Escrituras, ¿verdad?, se den cuenta de que no es en realidad, y que por fin están escuchando la verdad. El Evangelio no es que Dios quiera hacerte rico. Exacto, no. El Evangelio es que Dios quiere salvarte. Amén. Pero hay que entender de qué nos está salvando, ¿verdad? Es necesario contar toda la historia. Una vez tu suegro, el pastor, comentó una historia en la que unos mormones iban caminando por la calle y un hermano bien intencionado evangélico le gritó, Cristo te ama, Cristo te ha salvado. Y el mormón le dijo, ¿de qué? Y el hermano evangélico dijo, pues no sé, pero te salvó. Sí. Es importante que entendamos de qué nos salvó Dios. Exacto. Y pues eso, entender que Cristo salva. Así es. Y pues igual a todos esos hermanos, ¿verdad?, en la fe, que no hay que entristecernos de que hay vivido en una mentira, pues probablemente alguno cae en cuenta de eso, pero no, es más bien la misericordia de Dios, que si en esta ocasión, ¿verdad?, tal vez no por nosotros, tal vez en otra parte, y esta sea una confirmación, no sé, pero de alguna manera u otra el Señor abre nuestros ojos y nos muestra la verdad. La verdad, amén. La verdad que salva, porque como dice Jesús, ¿verdad?, en este mismo Evangelio de Juan, conoceréis, preciosísimo Evangelio, por cierto. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado. Amén. Principalmente el Señor dijo, yo soy la verdad. Así es. Bueno, algo con lo que te gustaría cerrar esta primera edición de Teología al Día, mi hermano. Bueno, pues nada, que agradecer a todo aquel que esté viendo, ¿verdad?, que se haya conectado, que se haya esperado todo este tiempo escuchándonos aquí. No, exactamente. Sí, bueno, disculpa si somos muy aburridos tal vez, pero pues es que el Señor ha puesto en nuestro corazón este deseo, ¿verdad?, de compartir su verdad, de compartir lo que Él nos ha revelado, este precioso regalo que nos ha dado, de poder conocerlo a través de aquí. Y nada, pues gracias, ¿verdad?, que el Señor los bendiga a todos. Igualmente yo, lo mismo que dice Roel, ¿no?
Si nos escucharon todo ese tiempo y no se aburrieron, gloria a Dios. Y pues nada, esperamos que esto sea de bendición. Así y este solamente es el capítulo 1, hay más. Así Señor, es. si el Señor lo permite, vamos a estar subiendo más temas, ¿no? O sea, tenemos mucho de qué hablar y bueno, esperemos que ustedes nos escuchen. Así es. Entonces, nuevamente recordarles que si no tienen una iglesia, pues si son de Sabinas y no tienen una iglesia donde congregar, pueden acudir aquí a Lirio de los Valles, en calle Crespón. El número es... No recuerdo el número. El número lo dejamos. Pero es la colonia de los Manzanos. Así es, lo vamos a calle Crespón. Donde escuchen alabanzas. Sí, aquí no hay más iglesias, aquí en esta calle, así que no hay pierde. Como providencialmente no hay más iglesias. Entonces les animamos con todo nuestro corazón a que nos acompañen, si no tienen un lugar donde congregarse. Si ya se congregan en algún lugar, no se vayan, no queremos aquí que... Sí, no queremos hacer divisiones ni nada de ni eso. que luego nos comenten ahí que por su culpa, no. Entonces, pues bueno, hermano, ha sido un privilegio estar aquí. Igualmente. Y a la gente que nos escuchó, que el Señor les bendiga. Así es.